¿Cuántas vidas prometedoras has visto desmoronarse? Personas inteligentes, con talento, llenas de potencial, pero que terminaron cayendo. Cayeron por la ira, por la ansiedad, por actuar sin pensar, por no saber controlarse, por no dominar sus propias emociones. La realidad es dura. Quien no se controla será controlado por todo, por las emociones, las circunstancias y los impulsos del momento. Relaciones rotas, carreras destruidas, personas atrapadas en remordimientos eternos, solo por no haber aprendido lo que vas a ver en este video. Quien aprende el arte del autodominio y aplica los principios estoicos que te enseñaré aquí, puede cambiar su historia desde la raíz. Por eso necesitas ver este video hasta el final, porque podrías evitar una tragedia o incluso construir una vida firme, sabia e inquebrantable. Soy Adriano, y desde hace más de 10 años estudio y practico el estoicismo. Esta filosofía me salvó cuando estuve al borde de perderlo todo. Hoy enseño a personas comunes a transformar sus vidas con los mismos principios que moldearon emperadores, atletas, sabios y líderes históricos. En este video te voy a revelar 4 fundamentos estoicos que pueden transformar tu vida desde adentro hacia afuera. ¿Alguna vez notaste cómo una sola emoción mal manejada puede derrumbar todo lo que construiste con esfuerzo? La rabia, el miedo o la ansiedad pueden tomar el control de tu vida en segundos. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta en el momento. ¿Cuántas veces dijiste cosas que luego lamentaste? ¿Cuántas veces actuaste por impulso o decidiste bajo un estado emocional frágil? Para muchas personas, esas reacciones no son una excepción. Son su forma habitual de responder al mundo. El filósofo estoico Epicteto decía: no son los hechos los que nos perturban, sino las interpretaciones que hacemos de ellos. La neurociencia moderna confirma esto. Estudios de la Universidad de Yale muestran que entrenar el autocontrol reduce decisiones impulsivas bajo estrés. Veamos un ejemplo real y actual. Jon Jones, uno de los más grandes talentos en la historia de la UFC, era casi invencible dentro del octágono, pero fuera de él, su peor enemigo fue su falta de control emocional. Peleas, escándalos, drogas, arrestos. Una carrera que pudo ser aún más legendaria, terminó marcada por altibajos debido a su incapacidad de dominarse a sí mismo. El talento sin autocontrol se convierte en autodestrucción. En contraste, pensemos en Nelson Mandela, quien estuvo encarcelado injustamente durante 27 años y salió con serenidad y propósito. Perdonó a sus opresores y unió a su nación. Eso no es debilidad, eso es verdadera fuerza. Es dominio propio en su forma más pura, transformando la rabia en sabiduría. ¿Quieres aplicar esto a tu vida? El secreto empieza con una pausa. Cuando sientas que la ira sube, no respondas de inmediato. Cuando el miedo te invada, no tomes decisiones apresuradas. Si alguien te provoca, no reacciones igual. Haz lo que enseñaban los estoicos. Observa el impulso, pero no lo sigas. Decide con claridad, no con impulso. La revista Harvard Business Review publicó un estudio que muestra que los líderes con inteligencia emocional, especialmente autocontrol, son más respetados y toman mejores decisiones. Eso no solo sirve en el trabajo, sino en cualquier relación, en el tráfico, en una cena familiar o en una conversación difícil con tu pareja. Quien domina sus emociones, domina la situación. Y mira este dato. El cerebro tarda solo 90 segundos en procesar una emoción intensa. Eso significa que si puedes esperar ese tiempo sin actuar, la mayor parte del impulso ya habrá pasado. Respira, espera, deja que la razón tome el mando. Ese espacio entre el estímulo y la respuesta es tu poder. Autocontrol no es ser frío, es elegir con sabiduría. Sentirlo todo sin dejarse arrastrar por nada. Cuanto más lo practicas, más descubres que la verdadera libertad no está en hacer lo que quieras, sino en no ser esclavo de tus impulsos. El mundo actual es ruidoso, acelerado y emocionalmente reactivo, pero quien logra mantener la calma en medio del caos, no solo resalta, vence. Como decía Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va, y quien no se domina a sí mismo siempre acaba a la deriva. Pero tú no tienes que ser así. Puedes entrenarte, puedes cambiar,
Y todo empieza ahora, con tu próxima decisión. ¿Cuántas veces dijiste sí, queriendo decir no? ¿Cuántas veces te prometiste comenzar una dieta, dejar de responderle a alguien o levantarte más temprano, solo para romper esa promesa poco después? La verdad es que muchos no necesitan enemigos externos, porque se sabotean a sí mismos. Y esa autotraición nace de la falta de dominio propio para cumplir la palabra dada. Séneca lo dijo claro: es vergonzoso hablar más de lo que se actúa. Hoy, en la era de las redes sociales, esta frase nunca fue tan cierta. Publicamos nuestras intenciones, prometemos cambios, hacemos planes en voz alta, pero no somos capaces de mantener las pequeñas decisiones del día a día. Esto tiene un costo silencioso pero profundo. Cada vez que no cumples lo que prometiste, especialmente a ti mismo, le enseñas a tu mente a no confiar en ti. Y si tú mismo no confías en tu palabra, todo empieza a derrumbarse. Aceptas invitaciones por miedo, permaneces en relaciones dañinas o cedes a la presión social. Te sientes agotado y sin energía porque dices demasiados sí a los demás y demasiados no a tu propia verdad. Y eso no es nobleza, es debilidad. El dominio propio exige aprender a decir no, con respeto pero con firmeza. La psicología lo llama people pleasing, el patrón de querer agradar a todos. Ese hábito genera ansiedad, sensación de vacío y una visión negativa de uno mismo, porque, en el fondo, sabes que estás viviendo una mentira. Y vivir en conflicto con tu conciencia es una de las formas más silenciosas de sufrimiento. Amy Winehouse es un ejemplo doloroso de esta lucha interna. Según personas cercanas, no sabía decir no, ni a los demás ni a sus propios impulsos. La fama, las relaciones tóxicas y las adicciones la llevaron a la autodestrucción. Murió demasiado joven, no por falta de talento, sino por falta de control interior. En el otro extremo está Keanu Reeves, admirado por su integridad y equilibrio. Lleva una vida sencilla, ayuda en silencio y protege su privacidad con firmeza. Rechazó contratos de alrededor de $200 millones por fidelidad a sus principios. Keanu encarna lo que los estoicos llamaban eupateia, vivir guiado por emociones sanas, no por impulsos caóticos. Eso es verdadera libertad interior. Y tú puedes aplicarlo hoy. Comienza por algo pequeño. Dormir más temprano, evitar las redes por 1 hora, rechazar un plan para cuidar de ti sin dar tantas explicaciones. Porque cada vez que cumples una promesa contigo mismo, por pequeña que sea, fortaleces tu carácter. El dominio propio es respeto profundo por tu propia palabra. Cuando tu palabra empieza a tener valor para ti, el mundo también comienza a respetarte de una manera distinta, porque esa fuerza está directamente conectada con la confianza, y la confianza se construye en la práctica, decisión tras decisión. Un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology reveló que las personas que cumplen sus propios compromisos, incluso los más pequeños, tienen niveles más altos de autoestima, productividad y satisfacción con la vida. Esto no se trata de ser rígido ni inflexible, sino de tomarte en serio a ti mismo, porque cuando tú lo haces, los demás también lo hacen. Epicteto enseñaba: quien no es fiel a sí mismo, no lo será con nadie más. Esta frase se aplica absolutamente a todo en la vida. Si no puedes decir basta cuando alguien cruza tus límites, ¿cómo esperas que los demás te respeten? Si rompes tus propias decisiones, ¿cómo construirás una vida sólida? El autodominio comienza cuando dejas de abandonarte a ti mismo y decides que tu palabra es un contrato sagrado contigo. Puede que pierdas oportunidades, puede que no agrade a todos, pero nunca te perderás a ti mismo. Y eso es lo que te mantiene íntegro. Porque quien aprende a decir no con coraje, en realidad está diciendo sí a una vida con más claridad, más propósito y más verdad. ¿Has notado cuán común es culpar a otros cuando algo sale mal? Muchas personas lo hacen sin darse cuenta. Culpan al jefe, a la pareja, al gobierno o a la infancia. Tal vez tú también lo has hecho. Todos lo hemos hecho. Pero cuanto más culpas al mundo, menos control tienes sobre tu vida. Epicteto fue claro: mientras sigas culpando a otros por tus problemas, eres un esclavo. Cuando dejes de culpar, habrás dado el primer paso hacia la libertad.
Esa frase puede doler, pero también es una llave, porque cuando asumes la responsabilidad de tu vida, también asumes el poder de transformarla. Eso es el verdadero autodominio. Dejar de entregar tu destino a los demás y comenzar a tomar las riendas con valentía y claridad. No se trata de culpa, se trata de responsabilidad. La culpa te paraliza, la responsabilidad te libera. Cuando dices, es culpa de alguien más, te encadenas. Pero cuando preguntas, ¿qué parte de esto depende de mí?, te liberas. Esto se aplica a todo: dinero, relaciones, salud, carrera. Según la Asociación Estadounidense de Psicología, las personas con sentido de responsabilidad interna muestran un bienestar emocional, resiliencia y realización personal significativamente mayores. Charlie Sheen fue durante muchos años el actor mejor pagado de la televisión estadounidense, pero su carrera colapsó debido a las drogas, los escándalos, los conflictos públicos y sus declaraciones impulsivas. En entrevistas culpaba a los productores, los estudios, los medios. Nunca reconocía su parte. Acabó perdiendo contratos por un valor de aproximadamente 150 millones de pesos argentinos y se convirtió en objeto de burla. No por falta de talento, sino por rechazar su responsabilidad. En cambio, Oprah Winfrey, criada en la pobreza y víctima de abusos, eligió escribir su propia historia en lugar de quedarse estancada en el dolor. Ella decidió que su pasado no sería excusa sino motor. Afirmó, es precisamente por eso que lo voy a lograr, y se convirtió en una de las mujeres más influyentes del planeta. No lo logró por suerte, sino por negarse a entregar su poder al mundo. Esta elección ocurre a diario, en esos momentos en que uno decide actuar en vez de quejarse. Está en dejar de decir así soy yo, y comenzar a transformarse, en asumir que aunque no seas culpable de lo que pasó, sí eres responsable de cómo lo enfrentas. Y eso lo cambia todo. Si llegas tarde, no culpes al tráfico. Podrías haber salido antes. Si estás endeudado, mira tus hábitos en lugar de echarle la culpa al costo de vida. Si estás emocionalmente agotado, tal vez necesites poner límites en lugar de culpar a tu entorno. Estos ajustes mentales redefinen tu destino. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Compréndelo y hallarás fuerza. Esa es una enseñanza clave del estoicismo. Distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. Enfócate en tus reacciones, tus decisiones y tus acciones. La psicología positiva confirma que quienes tienen un locus de control interno disfrutan de mejor salud mental, enfrentan mejor los retos y logran más a largo plazo. Estas personas no pierden el tiempo culpando al mundo, sino que se dedican a fortalecerse, corregir sus errores y evolucionar desde adentro. Pero no es fácil. Asumir responsabilidad duele, exige madurez y te saca del papel de víctima, pero también es el único camino que te da poder real sobre tu vida. El mundo seguirá siendo injusto, la gente seguirá decepcionándote, pero eso ya no definirá quién eres si eliges no permitir que lo externo robe tu paz. Cuando entiendes que nada fuera de ti merece perturbar tu calma interior, te vuelves imparable desde adentro. Cuando te comprometes con lo que sí está bajo tu control, te vuelves invencible por fuera. Es la fuerza silenciosa de quien deja de culpar al mundo y empieza a transformarlo desde adentro. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántos problemas podrían evitarse si la gente simplemente hablara menos? ¿Cuántas discusiones se volvieron guerras por una palabra fuera de lugar? ¿Cuántas oportunidades se perdieron porque alguien no supo guardar silencio en el momento justo? Vivimos en una era donde todos quieren hablar, pero pocos saben escuchar. El estoico actúa de manera completamente contraria. No habla poco por timidez, sino porque entendió que el silencio es una forma más elevada de sabiduría. Séneca decía: la mayoría de los hombres se preocupan más por hablar que por vivir. Esa frase resume el dilema actual: la obsesión por opinar, reaccionar, justificar, convencer. La urgencia por decir lo que pensamos, sin pensar lo que decimos, nos pone en situaciones innecesarias.
Nos explicamos de más, nos justificamos de más, nos exponemos demasiado, y en ese proceso, desperdiciamos energía que podríamos usar para construir, observar, reflexionar o simplemente vivir en paz. Científicos de la Universidad de Michigan demostraron que quienes viven expuestos constantemente a ambientes ruidosos y verbales sufren más estrés, ansiedad y deterioro cognitivo con el tiempo. Mientras más ruido consumes y produces, menos equilibrio interno tienes. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de claridad mental. ¿Cuántas veces te arrepentiste de una conversación que fue demasiado lejos? ¿De un mensaje enviado por impulso? ¿De una discusión que empezó pequeña y se volvió un abismo? Eso nos pasa a todos. El silencio no es cobardía, es elección. Es autocontrol puesto en práctica. Es el espacio donde escuchas mejor a los demás y a ti mismo. Es ahí donde las ideas maduran, las emociones se calman y la sabiduría florece. Un ejemplo claro de quien pagó un precio alto por no saber callar a tiempo es Kanye West. Genio musical, sí. Pero sus declaraciones impulsivas ya le costaron contratos valorados en cerca de 4.500 millones de reales brasileños y asociaciones con marcas gigantes. Su talento sigue ahí, pero la percepción pública cambió. Por sus palabras. Cuando hablas, revelas quién eres. Pero si hablas de más, revelas más de lo necesario. Mira a Cristiano Ronaldo, uno de los más grandes atletas de todos los tiempos. Vive bajo presión constante y rara vez se ve envuelto en polémicas verbales. Habla con precisión, actúa con foco, y su silencio dice más que 1000 entrevistas. No es una estrategia de marketing, es dominio propio. Es inteligencia emocional llevada al más alto nivel. Es lo que los estoicos llamaban sofrosine, un equilibrio interno que también se expresa en lo que decides no decir. Esa sabiduría puede aplicarse incluso en momentos cotidianos. ¿Alguien te provoca? Respira hondo. Espera un momento. Quédate en silencio. ¿Una conversación se está volviendo agresiva? Aléjate. ¿Tienes que tomar una decisión importante? Busca un lugar tranquilo. Escucha lo que el ruido del mundo intenta tapar, tu propia intuición. Marco Aurelio decía, de 1000 palabras pocas importan, pero un silencio bien aplicado puede cambiarlo todo. Y lo más interesante es que el silencio tiene un poder casi terapéutico. Disuelve conflictos, ralentiza los pensamientos y permite que cuerpo y mente se reorganicen. Por eso prácticas como la meditación y la atención plena han cobrado tanta fuerza, porque nos reconectan con lo que el ruido de la vida moderna ha apagado, la conciencia de uno mismo. Un estudio publicado en la revista Frontiers in Psychology demostró que incluso breves momentos de silencio consciente aumentan la claridad mental y disminuyen la impulsividad. Callar no es reprimir, es decidir con sabiduría que vale la pena decir. A veces el ejemplo habla más fuerte que cualquier explicación. El verdadero poder no está siempre en ganar una discusión, sino en evitar que comience. La grandeza de una persona se mide más por cómo reacciona que por cuánto grita. Puedes empezar a practicarlo ya. En lugar de responder de inmediato a ese mensaje molesto, respira. En vez de entrar en peleas sin sentido en redes sociales, cierra la aplicación. En lugar de intentar explicar constantemente lo que sientes, simplemente observa. Porque quien sabe callar en el momento adecuado, habla con más fuerza cuando decide hablar. El silencio no es vacío, es presencia. Cuanto más cómodo te sientas en él, más control tendrás sobre ti mismo y sobre lo que te rodea. Porque quien domina su lengua, domina su vida. Y quien logra controlarse, transforma todo lo que le rodea. No es el mundo quien define tu paz, es tu reacción ante él. No son los demás quienes controlan tu vida. Eres tú. Y cuando entiendes esto con profundidad y lo aplicas en tus decisiones diarias, tu realidad empieza a cambiar. No importa dónde estés ahora. Si comienzas hoy, no mañana, hoy, a entrenar tu autodominio, empezarás a notar los efectos casi de inmediato. Dormirás con más ligereza, responderás con más claridad y tomarás decisiones con más firmeza, porque el estoicismo no es una teoría, es práctica. Es transformación real.
Es la diferencia entre vivir en piloto automático y vivir con conciencia. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Ya subiste un peldaño en tu evolución. El próximo video que aparece en tu pantalla ahora te llevará aún más profundo en este camino de sabiduría estoica. Descubrirás cómo avanzar y volverte un 1% mejor. Gracias por acompañarme hasta este momento. Soy Adriano y te espero en el próximo video.